Bueno, soy Melissa Lor, tengo 43 años, trabajo en la Universidad Católica ya hace 12 años, fui estudiante, estoy casada, tengo 2 hijos perrunos. Eso en su mayoría, trabajo en temas de internacionalización hace ya algunos años. Mis papás son de Chone, entonces pasé gran parte de mis vacaciones en Chone toda mi infancia. Ay, no, yo tuve una infancia linda, muy bonita. Mi mamá es profesora de kinder, entonces tengo una mamá que le encanta hacer cosas de niños pequeños. Entonces yo disfruté muchísimo esa etapa, con un papá muy amoroso, una mamá muy linda, un hermano, así que una etapa muy bonita de mi vida. Ya, yo me acuerdo que en segundo grado había un niño que era muy abusivo, ahora le dicen bully, pero bueno, en esa época se le decía solo abusivo, y me pegaba todo el tiempo. Y hasta que un día mi mamá me vio que tenía un morado en la pierna, y ella habló con la directora, habló con la profesora, habló con todo el mundo, nadie le hizo caso. La cosa es que fue ella personalmente a agarrar al niño y a decirle: la próxima vez que le pegues a mi hija, vas a ver. Yo creo que ese niño tuvo pesadillas y yo asustada viendo a todos lados, que nadie le encuentre. Pero eso me quedó muy... Yo estaba en segundo grado, todavía me acuerdo. Ay, creo que lo más triste es la muerte de mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Fue un golpe muy duro, un momento muy doloroso y muy oscuro, que hasta hoy duele y uno aprende a vivir con ese dolor. Es tal vez lo más triste de mi infancia. Mi papá era tremendamente generoso, un hombre muy preocupado de las personas con menos recursos. De hecho, mira, me acuerdo que a mi papá lo velamos 3 días porque bajaba muchísima gente, venía del suburbio, de muchos lados, agradecidas con él. Porque tuvo una época de política en que ayudó a muchísima gente sin recursos. Entonces eso me llena de orgullo y es algo que admiro mucho de él, todavía. Mi mamá fue mamá toda su vida, nunca más se casó, ella se enfocó en sus hijos, sola nos sacó adelante. Yo me siento más que agradecida con ella, pero sí, mi mamá, ya mi papá fuera de la figura familiar, crecimos con mi mamá. Ya cuando yo fui adulta, ya cumplí 18, ya empecé a trabajar. Mejor dicho, yo trabajo desde los 17. Mi primer contrato me lo firmó mi mamá. Si yo ya era grande. Mi hermano era más pequeño. Entonces, entre ella y yo, ya cuando Andrés creció, bueno, sí, ya como que ya estábamos los 3 apoyados. Dadas nuestras circunstancias, yo tuve que trabajar siempre. Entonces, estudiar y trabajar era muy difícil. Estudié incluso a distancia una época y sobre todo tenía que producir. Pero ya empiezo a estudiar a los 27, 28, entré a la universidad, aquí a la Católica. En mi carrera, que era en la noche, entonces ya ahí encontré una manera un poco más llevadera. La terminé en más tiempo por los horarios incluso, pero ya a los 27, 28 entré a estudiar aquí. Y estudié lengua inglesa, porque me encantaba, o sea, todos mis trabajos siempre requerían hablar inglés, pero no solo hablarlo, sino dominarlo. Igual tenías que encontrar un balance entre pagar la universidad, pagar las necesidades de la casa, o sea, generalmente los jóvenes cuando trabajan su dinero lo usan la mayoría para la universidad. Entonces yo lo usaba para la casa, para cualquier necesidad que tuviéramos. Aunque mi hermano ya era mayor, todavía estudiaba y también trabajaba, entonces era como complejo. Creo que el tema económico y de tiempo fueron los más difíciles. Ay, bueno, a los 34, como te dije, mira, yo entré a los 27, 28 y recién a los 34 estaba terminando de estudiar. Ya trabajaba aquí en la Católica, o sea, ya había cambiado de trabajo, estaba trabajando recién mi primer año en la universidad. Y llega un diagnóstico espantoso de cáncer. Fue una época horrorosa. Hay muchos tipos de cáncer, entonces se me comunicó que este tipo de cáncer es por el ambiente, por el estrés, por mal manejo de emociones, en fin. Entonces sí, llega a los 34 años un cáncer de mama con metástasis terrible que me movió todo en mi vida. Terrible. Mira, tú sientes, o sea, si tú me preguntas una descripción gráfica de cómo se siente, uno siente como que se hunde. O sea, a ti te dicen tienes cáncer, primero es la negación porque no lo puedes creer. Y segundo es como que te hundes horrible y no paras de hundirte. No hay un solo día que tú sigas hundiendo. Entonces es un dolor, una tristeza, una angustia, pero sobre todo esta sensación de que me hundía. Era un hueco negro del que nunca terminaba de hundir. Terrible. El cáncer no necesariamente significa muerte, pero en ese momento, cuando tú eres el enfermo, es imposible no asociarlo. Entonces creo que mi miedo más grande era morirme
yo creo que uno planifica mucho. Yo decía, en 5 años voy a hacer tal cosa, en 3 años voy a hacer... Y te das cuenta, ahí entiendes la fragilidad de la vida. Bueno, cuando llega este diagnóstico y entra una etapa de negación, uno ve muchos especialistas. Uno piensa que es uno solo y no. Hay un médico de quimioterapia, hay un médico que te opera, hay un médico de radioterapia, en fin, hay muchos. Pero el médico que me da el diagnóstico, que me diagnostica, es Jaime Plaza. Es el doctor Jaime Plaza, un oncólogo muy conocido en Guayaquil y en el país. Entonces yo me recuerdo clarísimo que yo dije, este señor está equivocado, no puede ser. Bueno, y era un amor-odio porque él decía que yo solo lloraba y lloraba y y me decía, ya no llores, y yo, bueno. Pero él, que fue el que me dio el diagnóstico, que me acompañó en todo este proceso, con el tiempo, una vez que yo termino las quimio, termino las operaciones y las radio como al año, se da la oportunidad como que de involucrarnos sentimentalmente. Entonces empezamos a salir, pero ahí también había muchas incógnitas, porque era mi médico, era muy extraño todo el panorama. Hay una diferencia de edad, él es un poco mayor a mí, pero eran muchos sentimientos y muchos miedos al mismo tiempo, que yo decía, donde termino, me quedo sin médico, sin pareja, sin novio, sin nada. Pero sí, Jaime fue un hombre y yo no podía entender y concebir cómo un hombre se puede fijar en una mujer en el peor momento de su vida. Cuando no tienes pelo, porque yo me quedé sin pelo, sin senos, sin cejas, sin pestañas, sin nada. Y económicamente también estaba muy mal. Entonces, y él, que es oncólogo y que sabe muy bien cómo es el tema de la enfermedad, sabía, digamos, que lo que me esperaba. De hecho, yo tenía un pronóstico de vida de 3 años. El cáncer empezó en el 2017, yo tenía hasta el 2020, por la metástasis y todo. Y bueno, todavía seguimos aquí. Y con el tiempo, pues seguimos juntos hasta que nos casamos. Ay, mi esposo es la luz de mi vida. Y me emociona hablar de él. Es un hombre que tiene un corazón muy grande. Y es mi sostén, es mi compañero, es mi esposo, mi amante, mi amigo, mi compinche. Es un hombre que ha marcado y marcará mi vida siempre. Es el amor de mi vida. ¿Sabes qué es lo que tal vez más valoro? Que realmente ahora yo vivo mi vida como yo la quiero vivir. Pasé muchos años como haciendo lo que se supone tienes que hacer porque así lo dicta la sociedad y porque así, no. O sea, yo hago ya lo que me hago feliz. O sea, hago las cosas que a mí me llenan, que me encanta en mi trabajo, me encanta enseñar, me encanta pasar tiempo con mi marido, me encanta estar con mis amigos. Hago las cosas que a mí me gustan. Entonces ya no pido permiso para eso. Por ahí le comunico a mi esposo. Pero pedir permiso ya a la vida para hacer algo, no. Creo que hago, ahora sí, no me importa. Lo que la gente diga o no diga, hago lo que a mí me hace feliz, siempre y cuando no le haga daño a nadie. Eso. Todo va a estar bien. Todo se va a solucionar. Todo se va a poner en su lugar. Todo va a tener el resultado que esperas que va a tener. Siempre y cuando te sigas esforzando y sigas creyendo en ti, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Yo creo que esa frase es muy poderosa, porque a la larga creo que es un mantra y en mi caso fue verdad. Y hasta hoy, todo ha salido bien. ¿Cómo me gustaría ser recordada? Uy, qué profundo. Creo que me gustaría que me recuerden como alguien fuerte, pero alegre. Alguien fuerte, alegre y determinado. Creo que son las 3 cosas que me gustaría, son las que me he esforzado y eso, creo que es.